Bienvenidos alumnos, a través de este medio nos vamos comunicando y vamos compartiendo la resolución paso a paso de problemas que tienen que ver con el área de Física 2, de la materia Física 2, y en este caso vamos a desarrollar un problema que tiene que ver con la ley de Gauss. Entonces, la situación problemática planteada es la siguiente. Tres esferas pequeñas, como se muestran en la figura, tienen las cargas determinadas acá en el enunciado, 4 nanocoulomb, menos 780 nanocoulomb y 240 nanocoulomb. El problema lo que nos pide es calcular el flujo eléctrico neto a través de cada una de las siguientes superficies cerradas que se ilustran en sección transversal en la figura. Tenemos S1, S2, S3, S4, S5. Y luego pregunta si las respuestas de los incisos dependen de la manera que está distribuida la carga en cada esfera pequeña y por qué. La aclaración es que lo que estamos viendo acá es la sección transversal y en realidad estas superficies son superficies cerradas, es decir, son superficies que contienen a un volumen y ahora vamos a desarrollar un poco más ese tema. Es como si hubiéramos cortado una naranja por el medio y lo que estamos viendo es la superficie de la naranja cuando la cortamos. Entonces, un pequeño repaso sobre la ley de Gauss. La ley de Gauss es una alternativa a la ley de Coulomb, equivale por completo a la ley de Coulomb, pero es una forma distinta de expresar la relación entre la carga eléctrica y el campo eléctrico. Entonces la ley de Gauss nos va a relacionar carga eléctrica con campo eléctrico. ¿Y qué es lo que establece esta ley? Que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada, como hemos dicho, es una superficie que encierra un volumen definido, es proporcional a la carga eléctrica total, o sea, la carga neta que queda dentro de la superficie. Por ejemplo, ¿cuáles son superficies cerradas? Una esfera, un cono, un cilindro, un cubo. Vemos que estas superficies, o sea, la parte de afuera de estas figuras geométricas, permiten encerrar un determinado volumen. Por ejemplo, ¿cuáles no son superficies cerradas? Un rectángulo, un cuadrado, un círculo. Son superficies, figuras geométricas que tienen superficie, pero esa superficie no encierra en sí un volumen. Entonces, la ley de Gauss necesitamos trabajar con superficies que son cerradas. Y lo que dice la ley de Gauss se expresa de manera matemática de la siguiente forma: que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada se va a calcular como la integral del producto escalar entre el campo eléctrico y un diferencial del área de esa superficie cerrada de la que estamos hablando. Y lo que dice la ley de Gauss es que la integral de este producto escalar es igual a la carga neta contenida dentro de la superficie dividida en la constante de la llamada permitividad del vacío, que es el epsilon cero. Vemos acá en un gráfico, repasando el tema que está visto ya en teoría, una superficie cerrada, por ejemplo, acá tenemos una carga encerrada por una esfera, o bien podría ser una superficie cerrada que no tenga una forma determinada. Lo que yo hago, lo que se desarrolla cuando yo aplico la ley de Gauss, es la integral del producto escalar entre el campo eléctrico y un diferencial de área de esa superficie cerrada. Ya hemos visto que a esta área se le asocia un vector, que es un vector perpendicular a la superficie, por eso acá tengo un producto escalar de dos vectores, porque el área de por sí, de lo que conocíamos de la secundaria o de otras materias como matemática, para nosotros no había sido nunca un vector. Bueno, ahora cuando trabajamos con ley de Gauss, esa superficie se convierte en un vector porque lo que yo necesito es relacionar la dirección en la que el campo eléctrico atraviesa la superficie cerrada de la que estamos hablando. Entonces, por eso asociamos a la superficie un vector que es para poder estudiar cuál es la relación entre la dirección del campo y la dirección de ese diferencial de área, ahora escrito en forma vectorial. De todas formas, esto está desarrollado previamente en la clase teórica. Esto es simplemente un repaso para entender por qué tenemos un área ahora vectorial y por qué este es el flujo. Porque este es el producto, es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa la superficie cerrada que estamos trabajando. Lo que dice la ley de Gauss es que ese flujo neto es igual a la carga que queda dentro de la superficie dividido en la constante epsilon cero. Esta ecuación se cumple para una superficie que tenga cualquier forma o tamaño, siempre y cuando que la superficie sea cerrada y que contenga la carga Q.
El circulito que aparecía en el signo de la integral nos recuerda que lo que estamos tomando es una superficie cerrada. Esa superficie cerrada se le da el nombre de superficies gaussianas y son imaginarias. Tengamos en cuenta que son imaginarias. No existen. Por lo tanto, los resultados de aplicar la ley de Gauss no tienen que quedar dependiendo de la forma de la superficie cerrada que yo elija. Quiere decir que si yo aplico la ley de Gauss pensando en una esfera, en un cubo, en un cono, en un cilindro, los resultados a los que tengo que llegar en todos los casos tiene que ser el mismo. Bien, volvamos a nuestro problema. Nuestro problema nos planteaba la existencia de 3 cargas y de 5 superficies cerradas y que digamos cuál era el flujo neto a través de cada una de esas superficies. Entonces vamos a empezar por la superficie S1. La superficie S1 encierra solo a la carga Q1. Acabamos de ver por la ley de Gauss que el flujo eléctrico es igual al valor de la carga encerrada dividido en la constante epsilon 0. Por lo tanto, en nuestro primer punto, la superficie S1, la carga eléctrica, que es la Q1, tenía el valor de 4 nanocoulombs, acordándonos que nano era el submúltiplo que implicaba que eso era 10 a la menos 9 coulomb, dividido en el valor de la carga de la constante epsilon 0, lo que nos da este valor para el flujo eléctrico que no tiene una unidad definida con un nombre especial, sino que son las unidades de campo eléctrico por superficie. Entonces fíjense que es sencillo calcular el flujo eléctrico a través de esta superficie que tiene cualquier forma, no es una forma de las más comunes, como las que hemos dado de ejemplo recién, simplemente dividiendo el valor de la carga que quedó encerrada dentro de la superficie en la constante epsilon 0. Volvamos a nuestro problema y vamos ahora a ir desarrollando para las distintas superficies. Vamos con la S2. La S2 solo encierra a Q2. Si revisamos el enunciado, vemos que la carga Q2 tiene el valor de menos 7,80 nanocoulomb. Por lo tanto, en este caso, el flujo queda con signo negativo. ¿Qué nos estará indicando el signo negativo? El signo negativo nos está indicando que las líneas de campo están entrando dentro de la superficie cerrada. Mientras que si nos da un flujo con signo positivo, lo que nos dice es que la superficie está siendo atravesada hacia afuera por las líneas de campo eléctrico. Bueno, seguimos viendo el otro caso. Ahora S3 está encerrando a Q1 y a Q2, o sea, tengo dos cargas dentro de S3. Por lo tanto, el flujo lo vamos a calcular primero conociendo la suma de las dos cargas, donde la primera era positiva, la segunda era negativa, por lo tanto me da este resultado. Indudablemente la carga negativa está prevaleciendo frente a la carga positiva, por eso el flujo eléctrico neto me da con un signo menos. Revisemos ahora para S4, que incluye en su interior a Q1 y a Q3. Con los valores de Q1 y Q3 calculamos la carga neta, dividimos en la constante epsilon 0 y encontramos el valor del flujo neto. Y tenemos ahora la superficie S5 que encierra a todas las cargas. No nos olvidemos que estas son secciones transversales. Nos completemos esto en la mente tridimensionalmente, cerrando la forma de una superficie que encierra un volumen dentro. Y en este caso, el volumen está encerrando a las 3 cargas propuestas en el problema. Por lo tanto, la carga neta va a ser la combinación de estas 3. No se olviden que la carga es una magnitud escalar, puede ser positiva o negativa, por lo tanto se suma o se resta algebraicamente, que es lo que tenemos hecho acá. Q1, Q2 y Q3 combinadas me dan un valor que dividido en epsilon 0 obtengo este valor de flujo neto. El flujo neto para la superficie S5, al tener un signo menos, vuelvo a recordar, quiere decir que las líneas de campo eléctrico netas están entrando dentro de la superficie y no saliendo. Finalmente, el problema nos planteaba si dependía las respuestas de la manera en que estaba distribuida la carga en cada esfera. Fíjense que el problema está hablando de esferas pequeñas, no de cargas puntuales. Quiere decir que estamos trabajando con cuerpos cuyas dimensiones ya son comparables a las distancias, longitudes que están propuestas en el problema. Entonces, al ser un cuerpo que ya tiene un tamaño determinado, la carga eléctrica se puede distribuir de distintas formas.
Pero lo que nosotros estamos viendo es que al aplicar la ley de Gauss, cuando la apliquemos independientemente de cómo la carga está distribuida sobre cada una de las esferas, el resultado no va a cambiar porque no aparece en ninguna de las partes, en ninguno de las magnitudes o de las expresiones que tienen que ver con la ley de Gauss, la forma en que la carga está distribuida sobre la esfera pequeña. Basta con que la superficie gaussiana las envuelva, las contenga o no, pero simplemente alcanza con que esté contenida para poder aplicarla. Así que no, los resultados no dependen de la forma en que está distribuida la carga en cada esfera pequeña. Bueno, esperamos que esto haya sido de su utilidad y seguimos en contacto con más videos para ir desarrollando distintos temas de Física 2. Muchas gracias.